Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Doctor Pinto, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto estar aquí nuevamente. Pues saluda a todos la audiencia del programa. A usted, doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Iniciemos justamente con esta información en el intro de la entrevista con relación pues al asesinato de Junior Roldán, que es uno de los líderes de los choneros. ¿Usted considera que podría haber tal vez repercusiones, sobre todo en las cárceles del país, que hay justamente esta pugna de poderes entre las organizaciones delictivas? Mira que, la forma en que él fue asesinado también es un poco particular, ¿no es cierto? Fue un solo disparo, él seguramente estaba con gente que le daba seguridad, y lo que es más probable que haya pasado es que sea alguien de su entorno, es decir, alguien de la organización, ya sea en Colombia, sea en México, que lo acaban de victimar. Simplemente es un cambio de liderazgo en la organización de las Águilas, y básicamente lo que podríamos decir es que es su propia gente, su anillo de seguridad, quien seguramente lo victimó. Si hubiera sido un grupo antagónico, seguramente habría videos, habría gente que diría que lo asesinó, alguien tomaría justamente la autoría del delito, pero en este caso parecería, eso está bajo investigación, pero que el propio grupo decidió cambiar simplemente el liderazgo y lo victimaron, ¿no? Ahora, si fue el mismo grupo, evidentemente podríamos decir que no se esperaría muchos actos de violencia, dado que fue su mismo equipo de trabajo, su propio grupo, quien lo acaba de victimar. Porque se lo hizo, según lo que se conoce hasta el momento, como a manera de ejecución. Lo dijimos hace un rato, no se sabe todavía quiénes son los responsables, pero un solo disparo en la cabeza pues nos daría a pensar que fue de esa forma. Exacto, pero como te digo, si hubiera sido un grupo antagónico, la violencia ejercida y la comunicación después del acto cometido sería mucho más, visible, ¿no es cierto?, público, porque estos grupos cuando victiman justamente a sus adversarios, lo hacen público a través de videos, de proclamas, que quede registrado de alguna manera. Pero parecería en este caso que se decidió dentro del grupo que justamente alguien más tome el liderazgo del grupo y por eso lo victimaron de una forma tan fácil, ¿no? Un solo disparo, y seguramente fue alguien de su propio anillo de seguridad quien lo victimó. Bueno, esperamos en todo caso que no haya repercusiones en las cárceles de nuestro país nuevamente con masacres que pues obviamente nos preocupan igual a los ciudadanos. El mismo grupo, podríamos decir que no van a haber muchos desmanes ni asesinatos porque no fue una banda contraria quien lo asesinó, sino es un tema interno del cartel, del grupo criminal, ¿no? Entonces eso implicaría que podríamos decir que los niveles de violencia no se van a exacerbar por el asesinato de JR. Vamos ahora a revisar el tema del decreto 730, pues que ante la grave situación que vive nuestro país con la inseguridad que realmente pues mantiene en terror, porque esa es la palabra que hay que utilizar, en terror a todos los ciudadanos, pues el gobierno ha dado una respuesta con este decreto. Sin embargo, ya escuchamos voces de quienes se oponen, de sectores, de organizaciones sociales que de alguna manera piensan que esto puede traer consecuencias y que puede afectar a los derechos humanos de algunas personas. ¿Qué decir ante esto? Mira que todo depende en qué manos caiga este tipo de decretos. Si es bien utilizado, está bien intencionado, pero realmente se podría ser utilizado para otros fines que no son los adecuados, ¿no es cierto? Porque primera cosa, ¿no es cierto?, ¿quién va a calificar de terrorista o de acto terrorista lo que haga una persona o una agrupación? Entonces, bien llevado el tema es interesante, pero sí se podrían dar excesos en el uso del decreto y evidentemente medios de comunicación, grupos políticos, activistas políticos podrían ser catalogados como que están haciendo actos terroristas contra el Estado y podrían ser tipificados como tal. Entonces, yo creería que evidentemente puede haber un razonamiento detrás de eso que sí puede darse paso a un abuso de parte del Estado sobre quién ejerce o hace actos terroristas y evidentemente, como digo, hay una línea muy fina en eso y hay que ser muy cuidadosos en cómo se tipifican los actos terroristas, quién los va a tipificar, ¿no es cierto? Porque es la fiscalía quien se va a encargar de tipificar eso, justamente para que no haya justamente ningún tipo de desbordamiento en esto, ¿no es cierto?, de juzgamiento de actores políticos o civiles
que podrían ser tildados, ¿no es cierto?, como que cometen actos terroristas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, tiene que estar tipificado. Yo no me iría tampoco a los extremos de que consideren al periodista porque dice algo, porque obviamente la expresión de Wagner Bravo, que es el secretario de Seguridad Pública, es que se tomaría como acto terrorista, como amenaza al Estado, las acciones de aquellos que utilicen técnicas de terrorismo. Técnicas de terrorismo, estamos hablando obviamente de bombas, estamos hablando de atentar contra la vida de otras personas, estamos hablando de incendiar bienes públicos, porque son actos terroristas que sí, obviamente crean terror y afectan además bienes del Estado. Obviamente yo estoy de acuerdo en que debe ser tipificado, pero de alguna manera en estos momentos tal vez sea la única opción que tenemos, ¿o no? Mira que tú lo has mencionado bien, María del Carmen, lo importante es que los conceptos estén muy claros, es decir, que todos tengamos nociones claras de lo que implica un acto terrorista, ¿no es cierto? El tema de usar dinamita, de usar explosivos, ¿no es cierto? De entrar a un lugar y matar a 10, 15 personas, evidentemente es lo que sucedió en Esmeraldas, claro. Terror. Y eso tiene que estar muy claro. Lo que no puede haber justamente son interpretaciones. Y realmente el gran problema, María del Carmen, es que el problema del gobierno de seguridad es un tema de comunicación y eso es lo que puede preocupar, ¿no es cierto? Dicen que es una guerra, después dicen que no es una guerra, después dicen que son terroristas, después dicen que no se les puede calificar de terroristas. Entonces, en este caso no caigamos justamente en esos errores de comunicación y como dijo el general Bravo, hay que ser claros en que es un acto de terror y por lo tanto toda persona que cometa esos actos de terror y deben estar bien definidos, serán procesados como tal. Eso debe estar muy claro justamente para evitar cualquier tipo de exceso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la protesta social que justamente, según este decreto, no se habla específicamente de organizaciones criminales, de quienes pertenezcan a organizaciones delictivas, sino pues de todo aquel que utilice técnicas de actos terroristas? En este caso, queda en duda justamente el tema de la protesta social. Hacia allá van tal vez las preocupaciones por parte de la CONAIE, de INRED, de la UNE, o sea, de todas estas organizaciones que obviamente demuestran una preocupación por por las consecuencias que pueden haber. Mira, te puedo dar el ejemplo de Francia. Ellos tienen los Black Bloc, que son unos tipos que durante las protestas en París, en los últimos semanas y meses, justamente son los que van y quiebran negocios, incendian negocios, etcétera. Y la policía tiene un grupo especial que se dedica justamente a atacar a esos integrantes, que son los Black Bloc. Pero no judicializan, ¿no es cierto?, no criminalizan la protesta social, porque los ciudadanos tienen derecho justamente a decir lo que piensan, ¿no? Entonces, sin lo violencia. Que es importante es que durante este tipo de movilizaciones, cualquier desmán que entre dentro de la definición de acto terrorista justamente puede ser combatido, pero específicamente, no a todo el grupo como tal, a toda la gente que está protestando. Entonces, por eso el accionar de las fuerzas policiales y militares deberá ser muy específico, muy quirúrgico, justamente para tratar de neutralizar a aquellas personas que sí entran dentro de estas calificaciones que hemos dado justamente de acto terrorista, ¿no? Y por eso es importante que se especifique también este tema del acto como tal, justamente para que no en cualquier manifestación, huelga, protesta que exista, el ministro de gobierno o cualquier otro funcionario del Estado pueda decir que ellos son terroristas, ¿no es cierto? Hace poco un expresidente dijo que había un grupo terrorista dentro de la comunidad de los indígenas, ¿no es cierto? Y les llamó como tal. Pero evidentemente hay que tener cuidado en los conceptos, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? ¿Quiénes son terroristas? ¿Son todo la CONAIE? ¿Era un grupo de personas que quemó, que sí atacó, ¿no es cierto?, a vehículos? Entonces, por eso digo que el grupo de intervención que va a hacer este tipo de cosas tiene que tener las cosas claras, justamente para evitar un tema de desmanes y de mal uso de la fuerza como tal. Tiene que quedar sin lugar a dudas muy claro, lo decía en su comunicado de INRED, lo estaba leyendo y dice justamente eso acerca de que se puede dejar una puerta abierta, que ya se ha hecho mención en ciertas ocasiones como grupos terroristas a personas que obviamente no es que han actuado de forma terrorista, ni mucho menos, y eso obviamente sí genera preocupación.
Ahora, mira, María del Carmen, el otro tema es el concepto de terrorismo, ¿no es cierto? Mira que detrás de este concepto hay conceptos más bien políticos, ideológicos, religiosos, ¿no es cierto?, que implican que una organización sea calificada de terrorista, y por eso es que el gobierno no les dio ese calificativo, porque no entraban en esos parámetros internacionales. Y lo que sí utilizamos fue justamente las acciones del terror, es decir, no importa que sean grupos criminales u otros, o una persona, que puede ser una persona que pone una bomba, ¿no es cierto?, o que hace un atentado en un colegio, en una escuela, en un centro comercial, y se le puede dar ese calificativo. Entonces, el hecho del terrorismo, evidentemente, fue hecho en el decreto que se hizo para que Fuerzas Armadas puedan intervenir, porque de lo contrario no había un marco legal, una base legal para que los militares estén en las calles como están hoy día. Entonces, estos decretos, estas acciones, lo que hicieron básicamente fue no hacer los estados de excepción, se pusieron en marcha, ¿no?, que es un poco el objetivo que se perseguía. Ahora, ¿se hace necesario en estos momentos tal vez que hayan estas operaciones, estas acciones conjuntas entre militares y policías para tal vez de alguna manera devolver la paz a los ciudadanos, para lograr mantener el orden público? Es decir, probar algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, no van a haber cambios. Claro. Mira que tú lo has dicho muy bien. Lo ideal que es que la policía siga ejerciendo su rectoría en la seguridad pública con el apoyo de equipos tácticos de Fuerzas Armadas. Justamente tú sabes que Fuerzas Armadas tiene un plan de seguridad interna donde entran los temas de terrorismo. Entonces, ¿qué es ideal? La policía sigue a cargo de los operativos, pero Fuerzas Armadas entra con grupos tácticos con armas letales cuando se demuestra, ¿no es cierto?, que la gente con la que se van a enfrentar sí ha cometido actos terroristas en el pasado, ¿no es cierto? Y por eso se justifica el uso de armas letales. Lo que no sería pertinente es que Fuerzas Armadas tome el rol de la policía, desplace a la policía, y la policía simplemente sea un apoyo táctico, logístico y nada más. Además, mira, María del Carmen, otro tema que es muy preocupante. Hemos tomado una decisión que es drástica, ¿no es cierto?, como es militarizar la seguridad, cuando en México, en Colombia, en Brasil, este tipo de ejercicios no han resultado de forma positiva. No tenemos en 23 años en México que la militarización del tema del combate al narcotráfico haya sido efectivo. En el Brasil, el combate en las favelas con Fuerza Más tampoco dio resultados. Y en Colombia, mira que Petro, en lugar de atacar al clan del Golfo, ¿no es cierto?, de atacarlo militarmente, lo que le está proponiendo al clan del Golfo, que es un clan de narcotraficantes, como los carteles que tenemos acá, les ha dicho: yo necesito y prefiero negociar con ustedes, llegar a una paz total. Y el ministro de Defensa hace poco lo dijo en Colombia: nosotros no apostamos a la muerte, estamos apostando a la vida. Entonces, mira que es un contrasentido. Mientras el ministro de Defensa colombiano dice: vamos a respetar y apostamos por la vida, nosotros decimos, en cambio, vamos a usar armas letales porque les tenemos que eliminar, les tenemos que neutralizar. Entonces, hay otras vías posibles. Tú me preguntabas de eso, pero por supuesto, lo que yo no comprendo es por qué no pensamos en otras cosas que otros países sí están intentando. México ha retrocedido en la militarización de la seguridad, Colombia le apuesta a la paz total. Entonces, hay otros ejemplos de cosas que sí se pueden hacer, que no implican necesariamente el uso de armas letales e ir a liquidar al enemigo. Y lo triste, María del Carmen, perdón que me alargue un poco, es que si tú ves ahora la población pide esto. La gente ya no le importan los derechos humanos, que se usen armas largas. Lo que quieren es que la violencia tape la violencia, porque creen que realmente aumentar la violencia va a traernos la paz. Pero realmente yo no estaría tan seguro de esto. Me parece a mí que será lo contrario. Ahorita los grupos criminales deben estarse reorganizando, armándose. Pueden traer gente mucho más entrenada para combate en guerra, justamente para hacer frente a Fuerzas Armadas, y eso sí es preocupante. Ahora, sin lugar a dudas, esa no es la única solución. Se tiene que trabajar en políticas públicas para atender a esos sectores sociales que se encuentran en completo abandono, no en este, sino en varios gobiernos ya, y que los vuelve presas de esas organizaciones criminales. Pero estamos hablando, sí, de acciones de un plan integral, como se lo hizo, por ejemplo, en Medellín, pero eso son años, y se tiene que comenzar, claro que sí. Exacto. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos? Porque todos salen a hablar de los derechos humanos de los delincuentes, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos? Tenemos que seguir soportando que nos pongan bombas, que podamos caer víctimas en algún encuentro cruzado entre organizaciones, que nos maten
diariamente, que nos secuestren. Es decir, ¿qué hacemos los ciudadanos? Sentarnos a esperar los años que faltan para que se apliquen y que hayan cambios en estos planes integrales. Mira, lo que sí está bien, y lo hemos mencionado varias veces, es que la policía no puede sola frente a eso, está un poco desbordada en sus capacidades, y creo que el general Paco Macayo lo dijo, y por eso tiene que estar, ¿no es cierto?, coordinada con Fuerzas Armadas, con equipos tácticos, porque sí es importante tener el mismo nivel de fuego que tienen los grupos criminales. Actualmente estamos muy por debajo de lo que ellos tienen sus capacidades, entonces eso sí me parece importante. Lo que es preocupante es que si le damos mucho protagonismo a Fuerzas Armadas, los efectos colaterales, las víctimas colaterales pueden incrementarse. Entonces, yo daba un ejemplo hoy día, ¿no es cierto? Hay un operativo en Esmeraldas, vamos a atacar una banda, neutralizamos la banda, mueren los integrantes, pero al lado vivía una señora con sus 3 hijos que nada tenía que ver en el problema. Pero como este es un combate con armas letales, resulta muerta y sus 3 hijos también. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que limitar al máximo, los daños colaterales, y por eso tú ves en el decreto, consta justamente eso en el artículo 3. Porque Fuerza Armada sabe muy bien que cuando va a entrar a hacer sus operaciones, va a ser muy difícil que no haya daño colateral, es decir, que haya personas que no estaban dentro del grupo criminal que van a ser victimadas, y por ende los militares van a ser encarcelados, y por eso ellos se están tratando de blindar en el artículo 3 para que sus funcionarios, sean policías o militares, no entren en contacto con otros presos justamente y sean victimados, ¿no? Pero lo que es curioso en el tema es que le piden al SNAI que haga un tema que no está en capacidad de hacer, porque es de dominio público que las cárceles no son controladas, ¿no es cierto?, por el SNAI. Y para terminar esto, lo que decías tú de Medellín, mira, yo te digo una cosa, ¿no es cierto? Supongamos que mañana los lagartos dicen, ¿saben qué? Sí, Fuerzas Armadas va a entrar, no podemos enfrentar eso, entregamos las armas, ¿no es cierto?, y dejamos de delinquir, dejamos de traficar. Ok, estos chicos tienen 17, 18 años y dejan de sus armas. ¿Qué les estamos proponiendo a ellos para que salgan de la criminalidad? Les hemos ofrecido tal vez que acaben el colegio, que vayan a la universidad, les estamos ofreciendo un monto de dinero para que pongan un emprendimiento, les estamos ofreciendo un trabajo, es decir, no es una política integral, porque más allá de que podamos combatir y neutralizar a los grupos criminales, a estos chicos que son tan jóvenes, 18, 19, 16 años, menos aún, no les estamos proponiendo nada para que salgan de la criminalidad. Van a salir mañana, van a regresar a sus barrios, no van a tener trabajo, educación y van a volver a delinquir. Entonces, eso es lo más triste, ¿no es cierto? Que estamos militarizando la seguridad, pero detrás ningún ministerio de educación, de producción, nadie les está diciendo a estos chicos, tranquilos, dejen las armas, nosotros vamos a darles un plan integral, justamente de rehabilitación. Eso Petro no existe en el momento, claro. Sí, mira que Petro lo está haciendo, ¿no? Petro no está diciendo les vamos a ir a matar a estos chicos. Petro, ¿qué les dijo en Colombia? Les dijo, les vamos a dar un monto X de dinero para motivarle a ustedes a que dejen las armas, dejen los grupos disidentes y que esto les permita hacer alguna actividad productiva, estudiar una tecnología y salir adelante. Pero mira que ellos le están apostando a la vida, nosotros le estamos apostando a la muerte. Es decir, yo digo, bueno, cuando hayan estos militares que van a ir a Esmeraldas, ¿no es cierto? Y que van a ver que sus interlocutores son chicos de 16, 17, 18 años, ¿qué van a hacer? ¿Les van a matar de todas maneras? ¿Cómo van a reaccionar? Porque los grupos no son de gente de 50 años, son chicos muy jóvenes. Y yo diría que lo que nos está faltando es una política integral con otros ministerios que no son del campo de la seguridad, que justamente se ocupen de estos chicos y que les den un futuro, lo que nunca han tenido. Si son tan violentos es porque no tienen nada que perder. ¿Qué van a perder ellos? No tienen nada que perder. Y eso hace que estén dispuestos a matar y a poner explosivos en cualquier parte porque es gente absolutamente olvidada. Sin lugar a dudas hace falta, como lo dijimos hace un momento, un plan integral. Hay que pensar en la educación, en la salud, en atender a todos esos sectores olvidados, en hacer propuestas, como lo decíamos hace un momento, a estos chicos que lastimosamente forman parte de estos grupos delincuenciales, pero también está la seguridad de todos aquellos ciudadanos que no podemos sentarnos a esperar. Hacen falta también otro tipo de medidas que nos den algo de tranquilidad a los ciudadanos, que tampoco podemos caer presa de las organizaciones criminales. Le quiero agradecer al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por habernos acompañado en estos momentos aquí en este espacio. Gracias, María del Carmen, un gusto siempre compartir con ustedes, pues, y gustoso de haberles atendido a su requerimiento. Gracias por la invitación. Gracias, muy buenas noches.